Hola, mi nombre es Polo 10, Carlos Carrillo, y soy candidato al Consejo de Bogotá. Quiero enviarle un saludo muy afectuoso a todos los fieles seguidores de Wally Opina. Me cuento entre ellos, yo sigo el canal desde el principio, me encanta, por supuesto que mi sección favorita es Otra vez Peñalosa, y los invito a que voten Polo 10 este 27 de octubre para despertar a Bogotá. La definición de corrupción es utilizar el poder político en beneficio propio, y eso es lo que ha hecho Peñalosa desde siempre. Desde su primera alcaldía, cuando le robó a los bogotanos la posibilidad de tener un sistema integrado de transporte masivo para Bogotá y la sabana de Bogotá. Ese era un proyecto que estaba listo, que tenía COMPES, que tenía CONFIS, que había llegado a un nivel de desarrollo importante y que podía haber sido licitado, pero que Peñalosa decidió tirar a la basura para cambiarlo por un experimento que fueron unos buses pegados. Ese experimento salió mal y todos los bogotanos que utilicen Transmilenio podrán darse cuenta de qué tan mal salió. Y ahora vuelve a hacer lo mismo, utiliza su poder político para beneficiar su proyecto de vida, que es Transmilenio. Entonces, ¿qué es este trencito cañero? ¿Qué es el COMPES 3900? Es un mar de buses con un poquitito de tren por encima. Peñalosa es tan malo que pone de acuerdo a Iván Duque, a Uribe, a Santos, a Pastrana, a todos. Todos se reúnen alrededor de él, porque nuestra clase política es una clase política que está interesada únicamente en proteger los negocios de unos pocos. Y ahí queda claro, lo que pasa en Colombia es completamente absurdo, y es que resulta ahora que es la izquierda la que defiende los metros, mientras que es la derecha la que defiende los buses, y eso no tiene ningún sentido, entre otras porque esta es una discusión que, si bien es política, no tiene por qué estar atravesada de ninguna manera por una ideología. Sería como si quisiéramos ponerle ideología a la luz eléctrica o al acueducto. Es indispensable construir una red metro en una ciudad del tamaño de Bogotá. No hay ninguna capital del mundo del tamaño de Bogotá que no tenga una red metro. Todas lo han empezado a hacer más tarde que temprano. Entonces acá eso se ha postergado durante 60 años, y han sido 60 años en los que esta clase dirigente se ha burlado de los bogotanos y los ha sometido a todo tipo de vejámenes justamente por su pequeñez. Entonces, que ahora vengan a decir que esto es una pelea de la derecha contra la izquierda, pues en últimas termina siendo hasta cierto punto así. Hay sectores de derecha que defienden el metro de Peñalosa simplemente porque es de Peñalosa, a sabiendas de que es el peor metro para Bogotá, pero lo defienden porque ven que la construcción del metro subterráneo sería un triunfo para Gustavo Petro. Eso pasó y se ve muy claro en las elecciones del 2015. Juan Manuel Santos manipuló las elecciones al impedir que Gustavo Petro licitara ese metro. Los estudios estaban en una fase de desarrollo que permitían la licitación, pero Santos, como buen jugador que es, se le atravesó a eso para manipular las elecciones. Esto es una discusión que no puede vamos. Esta es una discusión que, si bien es política, no es ideológica. Este metro, para que funcione, tiene que componerse de tres troncales que ya se han hablado en los medios de comunicación, que lo ha denunciado concejales como Holman Morris, alimentadores como la avenida 68, la misma carrera séptima. No es un metro completo, o sea, esto está incompleto, es un metro que está beneficiando a Transmilenio. Esto es un Transmimetro, así se llama el consorcio que se ganó la licitación. Es un Transmimetro, es un trencito de juguete. Lo que plantea ese COMPES, y es muy grave, es destinar los recursos de todos los colombianos, porque no solamente son recursos de Bogotá, son recursos de la nación, que van a construir unas troncales de buses enormes con una gran capacidad, mientras el trencito queda como un premio de consolación que alimenta a los buses. Esto es el mundo al revés. Entonces es muy importante que la gente entienda. Yo he hecho algunas imágenes que son un poco dramáticas, pero no están tan alejadas de lo que podrá ser en la realidad. Y es una super troncal de Transmilenio por la Caracas con unos pilotes, con unas columnas cada 50 metros metidas dentro de las estaciones, y un trencito alimentador arriba, según ellos, sirviendo como un expreso. ¿Qué hay ahí?
ahí hay un gigantesco negocio de especulación inmobiliaria. ¿Cuál es la diferencia, aparte por supuesto del nivel de servicio y del deterioro urbano que genera el metro elevado? ¿Cuál es la diferencia de fondo entre hacerlo subterráneo y hacerlo elevado? Pues que si usted lo hace subterráneo no necesita comprar predios. Si mucho tiene que comprar un par de predios en cada esquina para poner el cucurucho y se acabó. Mientras que aquí estamos hablando de miles de predios, de más de 1 billón de pesos o más en predios, para que después los amigotes de Peñalosa, los especuladores inmobiliarios, hagan negocio. Y les pongo un ejemplo puntual de qué tan evidente es este negociado. Andrés Escobar, el gerente del metro, no sabía nada de metros. Jamás había trabajado en un proyecto de metros. Lo pusieron ahí porque es un especulador inmobiliario, un desarrollador de proyectos urbanísticos, de constructores y centros comerciales. Este señor, con toda seguridad, va a salir de la gerencia del metro a volver a su negocio de especulación inmobiliaria con los que ha trabajado antes, con Luis Carlos Sarmiento Angulo, con Pedro Gómez o con cualquiera. Carlos, usted hablaba del deterioro urbano. En caso de que se llegue a hacer este metro, ¿quién le va a responder a la gente de la séptima, de la misma avenida 68? Bueno, y el otro troncal, ¿quién le va a responder a esa gente? Del deterioro urbano, de cómo se van a ver afectados sus predios en cuanto a valorización. ¿Quién? ¿O nadie? Yo me puse al frente de esta lucha por detener el Transmilenio por la séptima hace 2 años, y es una lucha en que la comunidad organizada ha dado resultados, de la mano de políticos, además de todas las corrientes. Esta es una lucha en la que, como ha estado metido el Polo Democrático Alternativo, ha estado metido, por ejemplo, Rodrigo Lara, que no es una persona de izquierda. En fin, esta lucha de los ciudadanos ha dado resultado y creo que es indispensable que la gente sepa que debe continuar con esta lucha, gane quien gane. Hacer Transmilenio por la séptima, pues es simplemente convertir esa calle en una segunda Caracas. Los corredores de buses segregados generan un deterioro urbano y cualquiera que pase por la Caracas se va a dar cuenta de que eso no me lo estoy inventando yo, de que eso es un hecho tangible. ¿Qué es lo único que puede ser peor que una troncal de buses segregados? Pues una troncal de buses segregados con un viaducto encima. Hay un libro, pues es un documento de 87 páginas que escribió Enrique Peñalosa, que a mí me parece maravilloso, en el que él habla justamente sobre eso, y él mismo lo dice, en sus propias palabras. Dice que afortunadamente, oponiéndose al Metro de Bogotá, de ese entonces, dice que afortunadamente no decidió hacerse elevado porque imagínense lo que habría sido hacerlo elevado por la Caracas. El mismo Enrique Peñalosa lo define como un orinal al aire libre. Entonces, el deterioro urbano que generan estas estructuras elevadas, todos lo saben. Esto es un consenso global. En muchas ciudades, estas estructuras se echan abajo para hacer parques o para hacer otros proyectos. Y ahora nos van a decir que lo que tenemos que hacer aquí es un metro elevado porque tiene luz natural. Aquí lo único que están buscando es que se adquieran esos predios para hacer especulación inmobiliaria y sobre todo que el eje de la movilidad en Bogotá por los próximos 50 años siga siendo Transmilenio. Carlos, ¿qué decir de la manera en que se dio la adjudicación a esta empresa china? Lo hicieron antier en la noche, no hubo presencia de medios de comunicación, de organismos de control. Ayer en ese evento que hicieron no dejaron entrar a varias personas, los periodistas no pudieron hacer preguntas. ¿Qué es todo esta trama que el mismo senador Lara denunció ayer en la W? Lo que pasa es que cuando alguien va a cometer un delito rara vez llama a los medios o rara vez llama a quienes pueden acusarlo o juzgarlo. Lo que está haciendo aquí Peñalosa es una medida desesperada porque era inminente que se iba a hacer pública la colusión que hay en el contrato. Todo parece indicar que estas dos empresas, la empresa mexicana que estaba por fuera del juego y la empresa china que ha tenido unos graves cuestionamientos, se pusieron de acuerdo para subir el precio y hacer una subasta de a uno. Eso es gravísimo, porque estamos hablando de una colusión en el proyecto de infraestructura más importante de la ciudad. ¿Qué creo yo? Yo creo que en últimas lo que le interesa a Peñalosa es que este proyecto se caiga. Políticamente, él jamás podría haber dicho que no quería el metro porque se caía. Durante la revocatoria, antes de hacerse elegir alcalde, sabía que si se oponía al metro como se había opuesto las veces anteriores, pues no se habría podido hacer elegir alcalde. Entonces, él está haciendo una maniobra para no quedar como la persona que no quiere que el metro se haga,
pero asegurar todos los demás negocios. El escenario ideal para Peñalosa en últimas es que ese metro no se haga, pero sí se construyan las troncales de buses, se adquieran los predios, se apruebe el POT y sus amigotes especuladores inmobiliarios hagan el negocio alrededor de los dos corredores que no existen. Si ustedes se fijan, buena parte del POT está estructurado sobre la liberación del uso del suelo en dos proyectos que muy probablemente no van a ver la luz, como es Transmilenio por la Séptima y el Metrico Elevado por la Caracas, que además son un solo proyecto, porque esto es muy importante aclararlo y decirlo una y otra vez. Un proyecto no puede ser sin el otro. ¿Por dónde van a desviar los 50.000 pasajeros por hora por sentido que hoy van por la Caracas durante los 5, 6, 7, 8 o 10 años de obra? Eso no va a pasar. Entonces, como dijeron los mismos técnicos de Sistra hace unos años, hasta que no esté listo el Transmilenio de la Séptima, pues es muy difícil empezar el recorrido del metro por la Caracas. O sea, ¿no va a haber metro? Yo creo que no va a haber metro. Y afortunadamente no va a ser ese metro. Tenemos que luchar en la próxima administración para que el próximo alcalde, sea quien sea, y el gobierno nacional, le den a Bogotá el mejor metro, el que se merece. Un metro como el que construyen otras ciudades latinoamericanas en este momento. Es que es una cosa increíble que mientras Quito, Chile, República Dominicana, Panamá pueden, nosotros no podamos. Es que esto es un chiste. Por ahí finalizando, Carlos, en caso de que suba alguien a la alcaldía a favor de este metro, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede tumbar la construcción del mismo? ¿Hay algo por hacer o ya...? Por supuesto que sí. O sea, empecemos porque lo que hay es una adjudicación. En 1988, el gobierno de Barco adjudicó el proyecto del metro a una firma italiana que se llamaba Intermetro. Esto ya ha pasado. El contrato todavía no se firma. Sí, hay unos derechos adquiridos, pero lo primero que tendría que haber sería voluntad política del próximo alcalde para tratar de buscar una negociación. El Transmilenio por la Séptima, la alcaldía de Samuel Moreno lo dejó contratado, lo dejó firmado, y la alcaldía de Petro desamarró ese contrato porque llegó a un acuerdo con el contratista. Entonces, que se pueda llegar a un acuerdo con el contratista, pues sí, eso es una posibilidad, pero si no existe la voluntad política de parte del alcalde, pues claramente es imposible llegar a un acuerdo. Otra cosa que es importante mencionar es que este es un proyecto que no solamente depende del gobierno distrital. El 70% del dinero es del gobierno nacional. Entonces, lo que viene será, sí, una lucha política para obligar al gobierno del subpresidente Iván Duque a que entregue ese COMPES. Y eso se hace a través de movilización y a través de una ciudadanía informada e indignada que salga a exigirle al gobierno nacional que otorgue ese COMPES. No podemos dar la pelea por perdida, porque si no, entonces salgámonos todos de la política y dejemos que ellos hagan lo que quieran. La última, Carlos. ¿Tú sabes algo sobre la empresa esta, la china? Una de las empresas del consorcio es estatal. Yo realmente no conozco en detalle cuál ha sido la trayectoria de esa empresa. Es algo que estamos investigando. Ha tenido algunos escándalos de corrupción graves en países asiáticos. Creo que es grave. Hay una denuncia del New York Times y me parece que es bien complicada la situación. A mí me pareció muy curioso, por ejemplo, que en el acto de adjudicación que hicieron a puerta cerrada no estuviera el embajador chino. A mí eso me pareció algo bastante sospechoso. Me pareció también muy sospechoso que Peñalosa no se dirigiera propiamente dentro del protocolo a las personas de esa compañía. Me parece que claramente aquí puede haber gato encerrado y yo realmente haré todo lo posible para que ese contrato se caiga. Carlos, un saludo al canal de Wally. Hola, ¿cómo te importa? Sí, como un hola a todos los que ven el canal de Wally. Mi nombre es Carlos Carrillo, candidato al Consejo. Polo 10, un saludo a todos.